Bueno chicos, ahora sí vamos a conversar un poquito acerca del calor. Espero que se sientan listos para un poco de física un poco más profunda, porque ahora nos estamos metiendo con un tema súper loco e interesante. Bueno, como he puesto aquí, el calor es una forma de energía en tránsito causada por la diferencia de temperaturas. Ya, ¿qué quiere decir esto? Verán, cuando yo tengo dos cuerpos que están a distinta temperatura, que podría ser por ejemplo un día en que yo tengo los pies fríos y se topa por ahí con mi gato, con mi gata, entonces el gato está a una temperatura mayor que mis pies. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a empezar a crearse un tipo de energía que se conoce como calor, que va a empezar a transferirse desde el animal, desde el gato, desde el objeto que tiene mayor temperatura hacia mis pies, hacia el objeto que tiene menor temperatura. El calor siempre se va a mover así, desde el objeto de mayor temperatura hacia el objeto de menor temperatura. La idea es llegar, como ya hemos de hablar después, a un equilibrio térmico, es decir, que ambos tengan la misma temperatura, que es algo que como por experiencia es súper intuitivo, ya sabemos que ocurre así, ¿no? Muchas veces nosotros ponemos a enfriar, digamos así, un café en una olla con agua, ¿no? Ponemos ahí dentro de la taza, esperamos un rato y después de un tiempo, el agua ya se habrá calentado y el café se habrá enfriado. Llegan como una temperatura promedio, ¿ya? Pero eso viene a ser el calor. Eso también quiere decir que cuando los objetos están a la misma temperatura, el calor no existe, ¿no? No se está transfiriendo energía de un objeto al otro, al menos no de la forma de energía calórica, ¿ya? Esto es algo también súper interesante porque también nos lleva a la conclusión de que el frío no existe. Si este es un chiste un poco malo, pero muy presente entre los físicos, de que siempre que alguien dice, ay, no abras la puerta o no abras la ventana, que se mete el frío, es como, no, el frío no se mete, se escapa el calor. Porque como ya vimos, el calor es el que se va. El frío no es nada más que la ausencia de calor. Pero bueno, chistes aparte, el calor se suele relacionar muchísimo con el movimiento de las partículas en los cuerpos, ¿no? Y es que ocurre que antes había una concepción súper loca del calor, porque digamos que hablar de energía en general es un tema súper abstracto en la física, ¿no? Pero antes pensaban que este fenómeno de transmisión del calor en realidad era incluso un fenómeno, digamos, físico palpable. Es decir, el calor era un fluido, era un objeto. Pensaban que era algo así como un líquido o un gas, ¿no? Que los objetos tenían como microporos, por decirlo así, y el calor se traspasaba desde un objeto de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Poco a poco fueron haciendo cada vez más experimentos para tratar de medir primero si es que había qué masa de fluido se está transfiriendo y demás, y se dieron cuenta de que primero no había masa de fluido, entonces el calor ya vendría a ser otra cosa, invisible, pero otra cosa. Después con otros experimentos se dieron cuenta de que estaba súper relacionado con la energía y al final llegaron a esta conclusión, ¿no? De que se relaciona mucho con el movimiento de las partículas en los cuerpos. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos que si tuviera que comparar, las partículas se parecen mucho a las personas que están encerradas en un cuarto. Si tenemos muchas personas y la temperatura sube, pues las personas van a empezar a decir como, ay Dios, qué calor que hace, y van a empezar a tratar de moverse, ¿no? Uno se mueve así como, ay, qué bestia, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, y se empieza a mover de un lado al otro. Entonces eso mismo les pasa a las partículas, ¿no? Se empiezan a mover como locas porque cada vez es como que les das más energía y empiezan como a moverse. Entonces, mientras más calor haya, más movimiento de energía, menos calor, pues se asume que las moléculas están perdiendo energía. Entonces por eso se relaciona muchísimo con esto del movimiento de las moléculas. De ahí que temperatura no sea lo mismo que calor, ¿no? La temperatura es como una medida promedio, como había dicho antes, de la medida de la energía cinética. Mientras que el calor es en sí esa medida, ese movimiento, ¿ya? Ahora, la unidad de medida del calor en el sistema internacional es el Joule. ¿Por qué? Porque el Joule es la unidad que siempre se utiliza para medir las formas de energía, las distintas formas de energía que existen, ¿ya? Aunque, como he puesto aquí, una de las más usadas también es la caloría. ¿Ya de dónde sale la caloría? Pues una historia súper curiosa que se intentó como que comparar cuánto, digamos, se calentaba un cuerpo, y alguien se dio cuenta que cuando uno le metía una energía de 4,18 joules, se lograba un aumento de 1 grado de centígrado de temperatura. Entonces alguien dijo, ah, mira, entonces a ese aumento
de 4,18 joules para lograr ese grado le voy a llamar caloría, así como para decir, por cada caloría puedo aumentar 1 grado de centígrado la temperatura del agua, para ser específicos, que fue el cuerpo que se estudió, ¿no? Entonces de ahí se sale esta equivalencia, y después incluso hablaremos del calor específico, después de un momento, que es una propiedad de los cuerpos, pero de aquí sale esta equivalencia, ¿no? Una caloría es 4,18 joules, y como ya te habrás dado cuenta, las calorías son esto que comemos. No es nada más que una forma de energía. Y de hecho sí, también a través de eso obtenemos el calor que mantiene nuestra temperatura corporal estable, a esos 36-37 grados centígrados que tan cómodo lo sentimos. ¿Ya? Ahora por último, aunque no lo he anotado, quisiera anotarlo como algo súper puntual, que es algo súper interesante. Y es que hablar de energías dentro de física es un poco extraño, ¿no? Porque ¿qué es exactamente la energía? Es un concepto súper difícil. Digamos que personalmente uno de los conceptos que más me agrada, aunque tal vez no es del todo aplicable en todo tipo de situaciones, es el que la energía es la capacidad para realizar un trabajo, ¿no? ¿Qué es un trabajo? Pues es básicamente con una fuerza podemos lograr mover algo, ¿no? Entonces la energía viene a hacer esto, y es como que un poco intuitivo, porque con energía eléctrica nosotros podemos lograr que se muevan las cosas, ¿no? Hay motores de energía eléctrica, podemos asumir energía química, que es como el que se obtiene de la combustión de la gasolina. Entonces es también relacionado al movimiento. Me gusta por ese lado porque es un poco abstracta, pero si habláramos con físicos de los más, digamos, metidos en la física más avanzada, te contarían que la energía es básicamente como una serie de numeritos, que cuando uno mide las propiedades, una serie de numeritos relacionadas a esas propiedades que se van a mantener constantes, ¿ya? Porque la energía siempre se mantiene constante, es la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? A menos de que empecemos a hablar de mecánica relativística, pero todavía no vamos para ahí. Bueno, pero en todo caso, al ser el calor una forma de energía, también entra dentro de este concepto, ¿no? Entonces, no es que necesariamente podemos imaginarnos como algo que se mueve de un cuerpo al otro, como una transferencia de o algo etéreo, sino es más como que si nosotros medimos unas propiedades y luego medimos después de un tiempo distintas propiedades dentro de un cuerpo, vamos a encontrar que si relacionamos esas propiedades, esos números se mantienen constantes, ¿ya? Y dentro de esas transferencias de energías, el calor es una energía de tránsito. Eso quiere decir que solamente aparece cuando estos números, digamos que aquí midiendo unas ciertas propiedades, de repente paso al otro lado y midiendo otras propiedades me vuelven a salir los mismos números. Eso vendría a ser el calor. Ya, dicho sea de paso, es algo súper importante saber medir el calor, porque tiene un montón de aplicaciones en la vida real. Ya que, como se imaginarán, tenemos un montón de máquinas que se basan en su funcionamiento en el calor. Desde las máquinas de vapor, hablando un poco vintage, como trenes o máquinas de ese estilo. Pero también tenemos muchas máquinas actuales que funcionan con calor. Para empezar están las refrigeradoras. Tienen todo un ciclo de calor, digámoslo así, que es muy pensado para que funcione así. Y también tenemos otros tipos de aparatos que también funcionan con el calor, como pueden ser un termostato, como pueden ser incluso los circuitos de seguridad para que no se quemen las cosas. Típicamente se accionan con el calor. Entonces este es un tema súper importante. Espero que haya quedado ahora sí bastante claro de qué se trata el calor, ¿no? Pensemos de esto como una energía en tránsito, ¿no? Que se va digamos como que a transferir, aunque como dije no es exactamente eso, pero visualicémoslo un poco así, ¿no? De un objeto de alta temperatura hacia un objeto de baja temperatura. El frío no existe, por tanto, el frío no existe. Bueno, y que por supuesto la unidad de medida es el joule, aunque también podemos utilizar la caloría. ¿Ya? Espero entonces que haya quedado claro lo que viene a ser el concepto de calor y que de alguna manera te haya parecido entretenido entender esto de una manera más profunda, cómo la física actual se mete a tratar de conceptualizar esto, que de alguna manera es un poco abstracto, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase y espero que te hayas divertido mucho.